Bueno, queridos profesores y profesoras, qué gusto compartir con ustedes estos minutos. Mi nombre es Jorge Blake, soy sociólogo de la Universidad Católica y participo como vocero de la Fundación Voces Católicas. Y durante estos minutos voy a tener el privilegio de compartir con ustedes una pequeña clase en la que vamos a estar conversando sobre distintos desafíos del mundo educativo con los que realmente deseo que puedan identificarse, que los sientan presentes en su día a día, en el aula, en la planificación de las clases, en el trato con los estudiantes, en fin. Y quiero partir empatizando y pensando en qué instancia te toca como profesor ver este video y desarrollar esta clase. Y me imagino que puedes estar quizás entre medio de una preparación de clase o al final de un día que ha sido extenuante. Y quiero recoger justamente ese contexto desde el cual tú te acercas a esta clase, porque ese contexto justamente tiene que ver mucho con los desafíos de los que vamos a estar hablando. Y cómo muchas veces quienes somos profesores y quienes nos dedicamos a enseñar, estamos en una vorágine de tareas, de capacitaciones, de corregir, de planificar, que no nos permiten muchas veces tiempos de calma, de parar, de mirar lo que estamos haciendo, de preguntarnos por el sentido de lo que estamos haciendo, de reflexionar juntos también, entre pares, de compartir buenas ideas. Y espero también que quizás hasta cierto punto esta clase sea una suerte de momento de pausa, si bien es una actividad, ¿no es cierto?, donde nos estamos capacitando, que podamos bajar el ritmo y que podamos escuchar estos desafíos desde una particularidad, que es que vamos a mirarlos desde una visión cristiana. Son desafíos del mundo educativo, pero desde una visión cristiana. Y lo primero que quiero decir es que hablar hoy día de una visión cristiana en el marco de una sociedad plural, en el marco de una sociedad cada vez más diversa, implica mucha conciencia de que no podemos presentar esa visión como una visión superior, como una verdad absoluta, que no puede ser cuestionada, sino que podemos ofrecer esa visión cristiana, pero desde una mirada dialogante, con humildad y entendiendo que hay muchas otras visiones en el marco de un mundo más secularizado y que nuestra mirada creyente acerca de los desafíos educativos es una mirada más en el debate. Y por cierto que la queremos defender y queremos que tenga cabida, sobre todo en un momento como el que vivimos este año, en el marco de un proceso constituyente, sin duda, en la discusión sobre el derecho a la educación, en la discusión sobre el principio de libertad de enseñanza. Nosotros queremos que haya una mirada creyente, que estén presentes ciertos principios que para nosotros son importantes en la doctrina social de la Iglesia, como el principio de subsidiariedad, por ejemplo, como el principio de la dignidad de la persona. Entonces, cuando hablemos de estos desafíos del mundo educativo en unos minutos, mirados desde una visión cristiana, lo hacemos con conciencia de que estamos en una sociedad plural, que la visión cristiana no es la única visión y que hay que ofrecerla, por tanto, de manera dialogante y con humildad para ser relevantes en el debate. De otra manera, nos vamos a quedar atrincherados, vamos a ser irrelevantes, no vamos a tener una resonancia en el público y en las preguntas que la sociedad tiene acerca de los múltiples desafíos del mundo educativo. Bien, pues, les propongo entonces que comencemos a mirar estos desafíos del mundo educativo, tratando de hacerlos desde una mirada cristiana, lo cual supone ciertamente mucho discernimiento. Sabemos que ni el Evangelio ni la Biblia en general nos van a hablar de los paradigmas educativos actuales, ni nos van a hablar de qué tipo de didáctica, qué tipo de currículum es el más indicado para desarrollar una imagen cristiana de la persona, ¿no? Ese es un discernimiento que nosotros hacemos, interpretando el Evangelio, interpretando los valores de Jesús, y tenemos que traer al presente esos valores cristianos al momento de enfrentarnos a nuestras decisiones curriculares, didácticas, a los que también les toca quizás o les ha tocado tomar algún cargo directivo. Que hoy día están en el aula, pero que en algún momento tuvieron algún cargo directivo, como jefes de departamento, como directores de ciclos, en fin. Sabemos que en la gestión directiva también hay un montón de decisiones en el día a día, y tenemos la pregunta de cómo esas decisiones están empapadas de una mirada cristiana de la escuela, de una mirada cristiana de lo que significa el aprendizaje y la formación de personas. Y yo quiero que comencemos esta reflexión sobre desafíos educativos desde una visión cristiana
partiendo de un concepto que les voy a proponer que tomemos como un paraguas conceptual, o sea, como el marco de sentido que permite ordenar los desafíos que vamos a ver en un momento más. Y ese concepto o paraguas central que quiero proponer es el concepto de pacto educativo. Y el concepto de pacto educativo está citando aquí una invitación que nos ha hecho el Papa Francisco, dice él, a reconstruir el pacto educativo global. Dice el Papa Francisco que necesitamos reconstruir el pacto educativo global. Y yo me quiero detener unos minutos en esa expresión y sopesarla y tomarle el peso. Eso es sopesar, ¿no? Tomarle el peso a que el Papa Francisco nos invite a una reconstrucción del pacto educativo global. Y lo primero que quiero notar, y que puede pasar colado, como decimos coloquialmente, es la radicalidad de la palabra reconstruir. O sea, el Papa no está diciendo revisar, no está diciendo actualizar, está diciendo reconstruir. Reconstruir significa ir a las bases. O sea, la invitación a todo el mundo educativo, a profesores, a estudiantes, a familias, en el caso de ustedes especialmente desde el aula como profesores, es a reconstruir el pacto educativo. O sea, ir a las bases y hacer un acto de refundación de lo que entendemos como pacto educativo. Ese primer punto es importante y tiene que ver con la radicalidad de los cambios que estamos experimentando. No estamos llamados a una mera actualización, a una mera maquillaje, a simplemente dar un nuevo rostro. Estamos hablando de una revisión de los fundamentos que están a la base de nuestro quehacer educativo. Eso es reconstruir. El segundo punto que quiero hacer es, ¿qué significa pacto? ¿O por qué el Papa escoge la palabra pacto y genera este constructo, este neologismo, podríamos decir, de pacto educativo? Y creo que la clave tiene que ver con que detrás del concepto de pacto lo que hay es la idea de alianza. Y la idea de alianza es una idea profundamente cristiana que cita la alianza de Dios con nosotros, cita la alianza entre los seres humanos en la convivencia social, y cita también la alianza que es aquella que se forma en el marco de una comunidad educativa. La comunidad educativa es una alianza entre estudiantes y maestros. La comunidad educativa es una alianza entre los directivos que tienen la labor de hacer que la escuela funcione, que los procesos sean ordenados, que haya una buena gestión, para que los maestros puedan desempeñar de buena manera su labor. Es también una alianza la que hay entre la escuela completa, entre los profesionales de la escuela y las familias. Y surge la pregunta en ese marco de cómo vemos hoy día, y se los pregunto también a ustedes que lo puedan pensar, ¿no? ¿Cómo está la alianza educativa hoy? Si vemos hoy día como profesores que la alianza de nuestra escuela con la familia tiene bases sólidas, que si la alianza entre nuestras escuelas y las familias tiene buenos fundamentos, y eso hace que sea una alianza fructífera, estable, de diálogo, de colaboración. O si más bien vemos que la alianza con la familia desde el colegio es una alianza que está muy cimentada en la desconfianza, es una alianza que se ha quizá judicializado o que por la necesidad de imponer más límites, más protocolos, más estándares, más normativa, es una alianza que se ha terminado asfixiando y que no ha dejado espacio a la gratuidad, a la espontaneidad del diálogo entre padres y maestros, a una apertura de la escuela, a que las familias puedan tener una incidencia en los procesos educativos, en fin. ¿Cómo está la alianza hoy día en las comunidades educativas? Y entonces, en esa pregunta de diagnóstico de cómo está la alianza educativa, es que adquiere tanto sentido el llamado del Papa a reconstruir el pacto. Si nosotros somos críticos de la realidad actual del mundo educativo y estamos dispuestos a reconocer que hay muchas fracturas, que hay desconfianzas, problemas de comunicación muchas veces en el marco de la escuela, admitimos entonces que esa es una alianza que necesita renovación. Y el Papa es más radical y dice, necesitamos reconstruir el pacto educativo. O sea, cómo desde nuestro rol educativo, como profesores jefe, como profesores de asignatura, tenemos nosotros un deber de reconstruir el pacto educativo con nuestros estudiantes. O sea, de generar un nuevo acuerdo en el aula para un desarrollo respetuoso de las clases, para una
definición más colectiva de las normas, no definiciones autoritarias, unilaterales, sino que más dialogadas con los estudiantes. Cómo nosotros tenemos en el día a día de nuestra aula un montón de pactos educativos que quizás tenemos que reconstruir. Cómo tenemos ciertos pactos educativos implícitos en los tipos de comunicación que establecemos con nuestros docentes, con nuestras familias. Muchas veces sabemos que la relación con las familias es desafiante. La gestión de la relación con las familias es desafiante. Cuando tenemos padres exigentes, que esperan mucho de los colegios, y muchas veces quizás no tienen toda la disposición de tiempo que uno como profesor quisiera para ser corresponsable a la familia en el proceso de formación del estudiante, ¿no? Y viene un poco el desafío de decir, bueno, ¿cómo entendemos esa relación como un pacto y no como una relación de consumo, ¿no? Donde las familias se experimentan como consumidoras en un marco de una escuela mercantilizada, sino en el modelo de una escuela que es realmente alianza. Y es una escuela que entonces necesita un pacto. Y un pacto es la convicción de trabajar por algo juntos. El pacto supone caminar a un objetivo en común. La esencia de un pacto es que hay algo más grande que los que pactan. Y que los que pactan, viendo ese valor más grande que los trasciende, están dispuestos a hacer concesiones, sacrificios, están dispuestos a ceder y a sumarse a un pacto en nombre de un bien mayor. Ese, y no menos que ese, es el desafío al que estamos llamados hoy día, a reconstruir el pacto educativo. Pónganle ustedes el contenido a ese pacto. ¿Qué significa para ustedes? En su desafío, en su escuela, en su colegio, en el nivel o en el ciclo en que ustedes están, si son profesores jefes o de asignatura, ¿cuáles son los pactos educativos que yo necesito reconstruir? No tenemos por qué irnos a una mirada sistémica de inmediato. Como decir, bueno, ¿cuáles son las grandes reformas que tenemos que hacer a nivel del sistema educativo? Eso, por cierto, que es parte de una educación que mejora a través de un proceso continuo. Y las políticas públicas son sin duda necesarias. Mejores leyes, mejores normativas. Pero en el caso de este concepto de pacto educativo, te quiero invitar desde tu realidad como profesor a preguntártelo también en tu realidad, en tu cotidianidad en el aula. ¿Cuáles son esos pactos educativos que esta invitación del Papa a ti te llaman a reconstruir? Ponle tú el contenido a ese pacto. Piensa tú con quién tienes que establecer ese pacto. Si es con tus estudiantes, con tu familia, con los otros profesores que trabajan en tu departamento o en tu ciclo, quizás con los auxiliares o administrativos, que son un personal esencial para que la comunidad educativa funcione de manera adecuada. ¿Cuál es ese pacto educativo que necesitamos hoy día reconstruir? ¿Y para qué? Y aquí quiero enfatizar una tercera idea en torno al concepto de pacto educativo. Hemos dicho que si hablamos de reconstruir y no simplemente de revisar, es decir, hay que ir a las bases. Hablamos de un pacto porque detrás del pacto está la idea de la alianza y de la escuela entendida como un conjunto de alianza que tienen que ver con ver un valor mayor y pactar en torno a ese valor un trabajo en común. Y la tercera idea que quiero destacar es que ese pacto está al servicio de un fin y que ese fin tiene bastante universalidad y tiene que ver con el sentido último de educar, que es la formación integral y el pleno desarrollo humano de los y las estudiantes. Ese es el fin último del proceso educativo, que el estudiante pueda desplegar todo su potencial humano, que pueda tener una formación integral y profunda, que lo haga ser más humano y que lo haga ser más profundamente feliz. Ese fin último es el fin al que debe ordenarse este pacto educativo que el Papa nos invita a reconstruir. Bien, pues bajo este concepto paraguas que hemos puesto delante, el concepto de reconstruir el pacto educativo, quiero compartir con ustedes tres grandes ámbitos desafiantes y me estoy basando aquí en una publicación que yo sé que ya han compartido con ustedes, a la que ustedes tienen acceso, que es una publicación que resulta de un esfuerzo de diálogo que se realizó durante el año 2020 y que se titula Nuestra Mesa. Quiero decir unas breves palabras acerca de esta iniciativa para que ustedes entiendan un poco desde dónde estoy yo compartiendo estos desafíos. Nuestra Mesa fue una iniciativa de diálogo organizada en conjunto por la Pastoral UC, la Pastoral de la Universidad Católica, y la Fundación Voces Católicas. Y lo que propuso el proyecto fue
tener una reflexión a través de mesas temáticas, como mesas sobre el tema urbano, mesas sobre educación, mesas sobre política. Y en cada una de estas mesas se convocó a un grupo de personas expertas en ese ámbito a dialogar sobre desafíos que como país tenemos en el ámbito en cuestión, ¿no? Desafíos en el ámbito de la política, desafíos en el ámbito de la educación. Con la particularidad de que los invitados a dialogar en estas mesas eran personas cristianas, católicas, que fueron desafiadas especialmente a señalar cómo la doctrina social de la Iglesia tenía algo que decir, algo relevante que decir acerca de esos desafíos. Y de ese ejercicio de diálogo es donde surge una publicación que son 60 desafíos para renovar la convivencia nacional, una publicación que ustedes ya manejan, dentro de las cuales están insertos los desafíos que yo voy a compartir con ustedes ahora. Y por eso hago ese pequeño rodeo para explicar que ahí, en esa publicación, están desarrollados con mayor detalle y especificidad los 3 ámbitos de desafíos que voy a compartir a continuación. Yo entonces estoy aquí siguiendo el contenido de esa publicación. Entonces señalemos un primer ámbito de desafíos educativos de gran relevancia y que surgen de este ejercicio de diálogo que yo les comentaba recién. El primer ámbito tiene que ver con la pregunta por el sentido de la educación. Y la pregunta por el sentido de la educación es una pregunta que muchas veces tiene poco espacio en nuestras discusiones educativas. Porque muchas de las discusiones educativas se han tecnificado, ¿no? Decir que las discusiones educativas se han tecnificado es que crecientemente prestamos mucha atención a los métodos, a los instrumentos de evaluación, a las métricas que utilizamos. Crecientemente prestamos más atención a las nuevas técnicas didácticas y siendo todo eso, por cierto que muy bueno en el sentido de que mejora la calidad, mejora los procesos, a veces, a ratos, puede amenazar la pregunta por el fin, ¿no? El sentido de todo eso, de todo ese esfuerzo técnico, de toda esa métrica, de toda esa instrumentación. Y aquí hay algo fundamental que tiene que ver con que no podemos perder de vista la distinción básica entre medios y fines, ¿no? Y tenemos que recordar que la técnica educativa, todos los elementos técnicos que surgen de la innovación pedagógica, son medios. Y que si nosotros no tenemos, sobre todo como docentes, una reflexión sostenida y profunda sobre los fines para los cuales empleamos esos medios, es muy fácil perdernos. Es muy fácil plagarnos de técnicas, de instrumentos, ser muy técnicos, muy expertos, pero haber perdido las preguntas de fondo por el propósito de nuestro quehacer y por el sentido que le damos a lo que hacemos. Digo esto porque en el mundo educativo actual uno observa distintas tendencias y a veces también modas, ¿no? que pegan muy fuerte en las escuelas. Por ejemplo, hay, y yo lo celebro, una tendencia muy creciente a la innovación educativa a partir de métodos como el aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Y estoy seguro que los docentes que me están escuchando no solo han escuchado del aprendizaje basado en proyectos, sino que quizás incluso se han capacitado en esa metodología o incluso quizás en tu escuela o colegio lo están implementando. Y por cierto que es una técnica que encarna principios que son del siglo XXI, como las pedagogías activas, por ejemplo, que el estudiante sea el protagonista de su aprendizaje, o como un currículum por competencias, ¿no? O sea, dejar de entender el conocimiento solamente como contenidos, como cosas, y entender que también el conocimiento o el aprendizaje incluye no solamente saber cosas, sino que saber hacer, ¿no? Las habilidades. Y siendo muy buenos y loables esos principios que pueden estar inspirando el aprendizaje basado en proyectos, muchas veces la técnica, que es un medio, se termina transformando en el fin, o olvidamos hacer una pregunta más sustantiva sobre el para qué. ¿Para qué somos expertos? ¿Para qué queremos ser expertos en el método de aprendizaje basado en proyectos? ¿Para qué destinamos esfuerzo, recursos, tiempo en capacitarnos en ese método? Tenemos una reflexión sustantiva sobre los fines que estamos persiguiendo detrás de ese tipo de técnica. Y este es el primer ámbito de desafíos para el cual nosotros desde una visión cristiana queremos proponerles algo bastante radical.
Y es que nos atrevamos a decir que el sentido último de la educación es la formación de ciudadanos felices y fraternos. Y yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes, y me incluyo yo como profesor, nos atrevemos a decir que nosotros educamos para la felicidad? ¿Cuán presente tenemos que el sentido último de todo el esfuerzo que hacemos, de la clase que planificamos, del PowerPoint que preparamos, de la prueba que diseñamos, todos esos esfuerzos cotidianos tienen que estar ordenados a que nosotros desarrollemos un proceso de formación cuyo fin último es que la persona del estudiante sea una persona feliz, educación para la felicidad, y nosotros agregamos para la fraternidad, ¿no? O sea, una educación que está orientada al bienestar, a la felicidad, a la plenitud de la vida, y que esa plenitud es al mismo tiempo plenitud social, ¿no? No creemos en un modelo de felicidad individualista, donde la felicidad es pura autosatisfacción personal, sino que creemos que felicidad y fraternidad están profundamente ligados y son consecuencia una de la otra, ¿no? Soy feliz en la medida en que comparto con un entorno en lo que otros también se desarrollan, tienen oportunidades, y también la fraternidad causa a su vez la felicidad individual. Esa falsa dicotomía, ¿no?, entre la felicidad individual y la felicidad del colectivo. Ese sentido de la felicidad y la fraternidad como horizonte último de la educación es lo que le queremos proponer como test de blancura de todas las técnicas que usamos y de los medios a veces en los que nos perdemos, ¿no? O sea, cuando estemos discutiendo de qué instrumentos, qué capacitaciones, qué métricas, que nos atrevemos a hacer presente este horizonte más radical y último de la felicidad y la fraternidad. Y ojalá que así podamos superar una dicotomía que es falsa y que es la dicotomía entre aprendizaje y bienestar. Estoy seguro que muchos de ustedes el año pasado, el 2020, quizás participaron de algún seminario, charla, foro, donde se hablaba de cómo equilibrar aprendizaje con bienestar en el marco de la pandemia. Y se decía, bueno, tenemos que dar continuidad a los procesos de aprendizaje, tenemos que cubrir los objetivos de aprendizaje priorizados, tenemos que tener una buena cobertura curricular, en fin. Y por otro lado se decía, tenemos que cuidar a los estudiantes. Hay un desgaste socioemocional muy grande, están sometidos a una presión, el hecho del aislamiento en las casas, las cuarentenas, el desgaste que implica estar frente a la pantalla. Surgían un montón de preguntas sobre el bienestar de los estudiantes. Y muchas veces tratamos bienestar y aprendizaje en una dicotomía. En este desafío, lo que nosotros les proponemos es entender que el aprendizaje es bienestar y que a través del bienestar se produce el aprendizaje. O sea que hay una unidad fundamental entre aprendizaje y bienestar. Y que esa dicotomización de tener que elegir entre darle continuidad a los aprendizajes y entre tener que cuidar o velar por el bienestar de las comunidades, no debería ser tal, no debería ser una encrucijada, deberíamos buscar la integración. Así también como la dicotomía que a veces hacemos entre lo académico y lo social, entre lo más relacionado con aspectos, por ejemplo, asociados al SIMS, a la PSU, y aspectos que no están necesariamente asociados a esas evaluaciones. Ese conjunto de dicotomía se producen muchas veces porque no tenemos a la vista el horizonte último del quehacer educativo, que en este caso nosotros proponemos es esa formación de ciudadanos felices y fraternos. Este es el primer ámbito de desafíos. Un segundo ámbito de desafíos que queremos plantear, el primero que hemos planteado tiene que ver con el sentido último de la educación. Ya hemos propuesto la felicidad y la fraternidad, la formación de ciudadanos felices y fraternos como ese horizonte último. Este segundo ámbito de desafíos que quiero plantear tiene que ver con la alianza entre escuela y familia. Y aquí hay distintos desafíos que quiero enfatizar, partiendo en primer lugar por mirar esa relación entre escuela y familia y preguntarnos hacia dónde tenemos que crecer. Hoy día la necesidad de restaurar las confianzas en las familias. El desafío de tener canales de comunicación con los padres y apoderados que sean canales directos, pero al mismo tiempo formales. Muchas veces hemos experimentado algunos profesores que en el deseo de los padres de querer saber del proceso educativo de sus hijos,
A veces la comunicación no llega por las vías que uno quisiera o que uno espera, o llegan en horarios que son fuera de los que uno desearía, y se hace muy desafiante muchas veces sostener el diálogo con los padres dentro de la jornada laboral, sobre todo cuando también tenemos padres a veces que les resulta muy difícil, por ejemplo, poder tener reuniones o contestar correos asociados a los colegios y las escuelas dentro de la misma jornada laboral, ¿no? Entonces, sabemos sin duda que la gestión de la relación con los padres es un desafío y que tenemos que crecer en reconstruir confianza, en mejorar canales de comunicación y en pensar también más colaborativamente. Es cierto también que muchas veces las escuelas reducen la participación de las familias a un rol informativo y que finalmente el espacio de vinculación que la familia tiene con la escuela es simplemente la entrega de información práctica, y no hemos logrado dar con un modo más trascendente de involucramiento de la familia. Y lo que nosotros queremos proponer aquí como concepto guía, quizás desde una mirada también inspirada en el Evangelio, es el concepto de corresponsabilidad, ¿no? O sea, cómo pensamos una relación, una alianza entre escuela y familia, donde la escuela y la familia son corresponsables del proceso de formación. Hay aspectos de la formación de la persona en que la familia es insustituible. El profesor Pedro Morandé siempre decía, citando al Papa Juan Pablo II, que la familia es escuela de humanidad. Y esa familia que es escuela de humanidad es insustituible por cualquier escuela. Entonces, cuando decimos que hay que caminar hacia un modelo de corresponsabilidad en la alianza colegio-familia, lo que estamos diciendo es que hay que tener una distribución compartida y sinérgica de tareas, ¿no? Y que entonces familias y escuelas reman para el mismo lado. Son capaces de proponer valores en común. Y eso supone varias cosas, ¿no? Sabemos que quizá una de las cuestiones más críticas es el compromiso de las familias con el proyecto educativo. Una familia que no está empapada del proyecto educativo, que no conoce el perfil de egreso del estudiante, que no está empapada de la visión, de los valores, de la misión del colegio, es difícil que pueda ser una familia realmente corresponsable. Entonces, corresponsabilidad implica que hay deberes del lado de la escuela y del lado de la familia, y que uno de los deberes fundamentales del lado de la familia es conocer el proyecto educativo y expresar un serio compromiso hacia ese proyecto educativo. Y luego disponer los medios de tiempo, de interés, de disponibilidad para ser convocado, para participar. Y del lado de la escuela, generar los espacios, ¿no? Generar los espacios, tener una mirada optimista y extender ¿cómo decirlo? No sé si un cheque en blanco, pero sí dar la posibilidad, dar el beneficio de la duda. Alguien lo podría decir más desde la desconfianza. Yo diría más bien dar la posibilidad de creer en que las familias sí pueden ser un aporte en el proceso educativo. Para eso, desafíos múltiples, de nuevo, más herramientas para los profesores en formación inicial y permanente de cómo tratar con los padres y apoderados, ¿no? O sea, dentro de las pedagogías, dentro de los currículums de pedagogía de las universidades, ¿recibimos los docentes herramientas más concretas de relacionamiento con padres y apoderados? ¿O eso lo desarrollamos en la práctica? Y los profesores que son más senior y me están escuchando han desarrollado un tacto para sostener esa comunicación con apoderados. En las múltiples formas en que esa comunicación ocurre, a través de correo electrónico, a veces por WhatsApp, a veces la comunicación ocurre por teléfono, en reuniones de apoderados, en fin. No siempre hemos tenido en nuestra formación inicial y permanente como profesores toda la posibilidad de tener una gama amplia de herramientas de relacionamiento, de comunicación efectiva, de comunicación estratégica, de comunicación empática, herramientas que nosotros podamos poner en práctica al momento de enfrentar esos espacios de comunicación con familia, que son sin duda, como ya hemos dicho, espacios desafiantes, donde las familias plantean a veces preguntas, críticas, objeciones, y donde uno como profesor muchas veces se puede sentir también expuesto, ¿no? Y muchas veces, más que experimentar la relación con las familias como una alianza, muchas veces nos hemos visto también en la experiencia, quizás alguno de ustedes lo identifico con lo que voy a decir,
de experimentar la relación con las familias y los apoderados como una suerte de amenaza, sentirse cuestionado, bajo constante observación, o a veces sentir que la familia no está lo suficientemente comprometida, o que hay indiferencia o apatía. Entonces, cuando el Papa habla de reconstruir el pacto educativo, está haciendo alusión directa a todos esos problemas. Y este segundo ámbito de desafíos tiene que ver con eso, con remirar la relación entre escuela y familia, desde un modelo de corresponsabilidad, atrevernos a regenerar las confianzas, tener nuevas herramientas nosotros como profesores para poder relacionarnos mejor con la familia y por último, propiciar que las familias crean en sus estudiantes, que crean en sus hijos y que crean en sí mismas como un aporte importante en el proceso de aprendizaje y de formación de los y las estudiantes. Bueno, a lo largo de este rato en el que hemos estado compartiendo esta reflexión, hemos partido señalando que existen múltiples desafíos en el mundo educativo. Yo les he propuesto una mirada cristiana de esos desafíos y he propuesto también el concepto de pacto educativo, citando una invitación que hace el Papa como paraguas conceptual para ordenar estos desafíos que son a veces de índole tan diversa, ¿no? Y creo que ayuda a volver al centro el recordar que el sentido de esto es que podamos tener un pacto educativo renovado, cuyo fin último es la formación integral y el desarrollo pleno de cada persona, de cada ser humano en el aula. Y quiero cerrar esta reflexión compartiendo con ustedes un tercer ámbito de desafíos. Hemos hablado de un primer ámbito que tiene que ver con las preguntas por el sentido, el propósito, la finalidad de las técnicas que utilizamos. Hemos señalado un segundo ámbito que tiene que ver con la relación entre familia y escuela y hemos también sugerido ahí el principio de la corresponsabilidad como un principio central a cultivar. Y quiero terminar destacando un tercer ámbito de desafíos que tiene que ver con nosotros mismos como profesores. Aquí yo me incluyo porque si bien no tengo formación como profesor y en ese sentido me siento un invitado en la profesión y en la pedagogía y la cultivo con mucho respeto y hacia quienes son profesores de formación. Un tercer ámbito de desafío tiene que ver con nosotros mismos y tiene que ver con en primer lugar, el desafío de convocar a jóvenes que tengan la vocación de ser profesores y atraerlos de buena manera a perseguir esa vocación. Y ya seguramente ustedes han escuchado, porque ha estado en la palestra todo este principio de año 2021, que se ha proyectado un déficit de profesores hacia los próximos años. O sea que bajo la tasa a la que están ingresando estudiantes a las carreras de pedagogía y bajo la tasa de jubilación de profesores que ya están culminando su trayectoria laboral, uno proyecta que de aquí a algunos años nos van a faltar profes. Y ese elemento es sintomático y tiene distintas causas. Y una de las causas tiene que ver con cuál es el nivel de valoración docente, o de valoración social, quiero decir, de la profesión docente. O sea, ¿cuánto valoramos como sociedad a nuestros profesores? Y aquí veo un gran desafío. Estoy seguro que quizás han escuchado hablar del Elige Educar, que es una fundación que trabaja muy directamente este desafío. Y tiene que ver con cómo nosotros como profesores contribuimos a la valoración social de la profesión docente. Para que otros y otras jóvenes que están preguntándose por su vocación y que están considerando la opción de seguir una carrera docente, vean efectivamente en la docencia un ámbito de desarrollo, de oportunidad, de crecimiento, que está asociado a una gratificación también humana, ¿no? Es un trabajo, por cierto, como todos los trabajos, y tiene sus límites laborales, y yo creo que no hay que perdernos en eso, en caer en una idealización, en un heroísmo de la profesión docente, porque eso nos puede inducir también a no tener límites, a trabajar sin límites, ¿no? Y yo creo que es importante entender la profesión docente de sus límites, pero entender también la vocación docente, ¿no? Entonces, este desafío de atraer docentes, de atraer jóvenes a la profesión docente, pero también de retener a esos jóvenes una vez que desarrollan el estudio de la pedagogía y entran al sistema escolar. ¿Y cuántos jóvenes profesores primerizos desertan del sistema escolar?
porque no sintieron el apoyo suficiente en sus comunidades educativas, porque sintieron que las herramientas que recibieron en la pedagogía no fueron suficientes para enfrentar los desafíos del aula. Entonces no es solamente atraer, es también retener a los profesores, y eso se hace, y este es el concepto fuerza que quiero proponer acá, cuidando la vocación docente. Y creo que tenemos que tener una mirada de cuidado de los profesores. Por ahí una destacada psicóloga habla de cuidar a los que cuidan. Bueno, los profesores son agentes de cuidado en el aula. ¿Cuántos de ustedes les ha tocado durante el año pasado acoger a sus estudiantes fragilizados, vulnerables por la pandemia y dar una palabra de aliento, ser una compañía, ser un apoyo? Uno sabe que como profesor muchas veces le toca desempeñar ese rol de cuidado. Y la pregunta es, bueno, ¿y cuánto cuidamos nosotros a nuestros profesores? De ese desgaste, del desgaste que implica estar en esa primera línea de contención, del desgaste que implica muchas veces, de lo que ha implicado también sin duda, el trasladar todos nuestros métodos a la docencia a distancia, ya sea en clase sincrónica o asincrónica. Entonces, vemos que el desafío de atraer y retener docentes no hay que tomarlo como un desafío, ¿cómo decirlo? En alusión al primer ámbito de desafío, no es un desafío solamente técnico, es un desafío humano, que tiene que ver con cuidar la vocación de los profesores, con prestar oportunamente los acompañamientos a los profesores que experimentan un proceso de crisis y desgaste, con prevenir a toda costa el burnout docente y con efectivamente que los profesores de mayor trayectoria, los profesores senior que están terminando su trayectoria laboral, sean esos tutores que los profesores jóvenes necesitan. Que muestren ese camino, ese acompañamiento en el desarrollo de la profesión. Necesitamos cuidar a nuestros docentes y que el desarrollo profesional docente, la evaluación docente, la evaluación por competencia, por desempeño, la observación de clase, la retroalimentación de la jefatura, esté en clave de cuidado, de mejora continua, que no sea un proceso de evaluación que esté en clave disciplinaria, que no sea un proceso de evaluación que se experimente como amenazante, que el desarrollo profesional docente no se experimente como la ansiedad de estar constantemente siendo evaluado, sino que se experimente como una verdadera y genuina preocupación porque el docente crezca, porque sea un mejor profesor. Y entonces que los mecanismos de evaluación vengan acompañados de los debidos mecanismos de apoyo y desarrollo a la mejora. Si yo tengo una debilidad como profesor, se me identifica en mi evaluación docente, lo justo y legítimo que yo espero de mi comunidad educativa es que se presenten los recursos y las oportunidades para poder mejorar. Si la evaluación señala las falencias y las debilidades, pero no presenta las oportunidades para mejorar, entonces esa evaluación no tiene nada de constructivo y no tiene nada de cuidado con esa vocación docente. Este tercer ámbito de desafío tiene que ver justamente con que el profesor es un pilar dentro del sistema. ¿Qué duda cabe? Que sin la labor de los profesores no se sostiene el proceso educativo y que por lo tanto tenemos que cuidar y quizás salir, ¿no es cierto?, de esa lógica muchas veces de recursos humanos, que es una expresión que hoy día también está en crisis, ¿no? Entender al profesor como un recurso, ¿no? No solamente en el marco de otras organizaciones, sino de la propia escuela, entender que el profe es un recurso y en cambio entender a la integralidad de la persona que está detrás del rol del profesor y que el bienestar de ese profesor, el cuidado de su vocación, de su pasión, de su compromiso con la docencia, es un elemento sustancial que los equipos directivos deben velar, que también el propio profesor debe velar, ¿no es cierto?, a través del autocuidado. O sea, como profesores también buscamos espacios de renovación de nuestras energías, de compartir con nuestros pares, de compartir tareas en momentos de mayor estrés, de mayor sobrecarga de nuestros equipos, distribuirnos las tareas, hacer apoyo, trabajo colaborativo, en fin. Cierro diciendo, en relación a este tercer ámbito, que sin profesores bien cuidados, no va a ser posible ni atraer nuevos profesores, ni retener profesores que se han formado, ni por tanto hacer frente a la brecha proyectada o al déficit proyectado de profesores que se ha señalado hacia el futuro. Quiero cerrar esta reflexión, esta pequeña clase que hemos compartido, animándote a que puedas tomar aquí los elementos que hayan hecho más sentido y con los que hayas experimentado mayor identificación, pensando en tu día a día cotidiano como profesor, ya sea en la reflexión que hemos hecho sobre cómo yo elijo o tomo mis decisiones más técnicas al momento de usar uno u otro instrumento,
al momento de relacionarme con los padres, los apoderados en el día a día y por cierto al momento de pensar en mi propio desarrollo profesional docente, en el cuidado de mi vocación, en ver cómo está mi compromiso y qué tengo que hacer para renovar mis fuerzas. Y que esa no puede ser solamente una responsabilidad personal, que tiene que ser una responsabilidad institucional de los establecimientos, el generar espacios de cuidado para los profesores. Ha sido un gusto poder compartir contigo este rato a la distancia. Espero que esta pequeña clase sobre desafíos del mundo educativo desde una visión cristiana sea un aporte para ti, para tu desarrollo profesional y que también el resto de las clases que componen este conjunto de clases sea un aporte significativo. Muchas gracias y un saludo cariñoso.